Buenas tardes, un gusto poder compartir parte de lo que nosotros hacemos en un proyecto que se hace Uniremington desde hace 3 años en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces nosotros lo que venimos haciendo es hacer una vigilancia epidemiológica de las lesiones de causa externa. Esas lesiones de causa externa entonces son las que provienen de eventos accidentales, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Entonces, cuando me invitaron a participar en el Congreso de ASMED, yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo más importante que dentro de lo que nosotros hacemos de esas lesiones, de vigilar esas lesiones de causa externa, de cómo son sus características en el departamento, cuál es la responsabilidad de mi mensaje? ¿A qué voy a apuntar? Entonces, apunté a un grupo vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque violencia de pareja, la pareja, adulto o adulto mayor, lo puede denunciar. Un accidente de transporte también tiene asistencia y también se puede denunciar, ¿cierto? Por lo general si es de un adulto o un joven. Pero cuando estamos hablando de una violencia en niños, niñas, es más difícil que se denuncie y que se dé el sistema de protección y atención que se requiere. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del personal de salud para poder proteger e iniciar ese proceso de reconocimiento de los derechos y protección, atención en salud a través de un proceso legal? Es una tarea entonces de todos poder acompañar en ese proceso a las víctimas, niños, niñas, en nuestra región. En este caso, la información que se va a compartir es del departamento de Antioquia, de los 125 municipios. Este proyecto se hace dentro del grupo de investigación biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de Uniremington. Entonces, primero voy a hablar de unas contextualizaciones para después compartir como las caracterizaciones encontradas las caracterizaciones epidemiológicas encontradas en este monitoreo de las lesiones de causa externa en niños y niñas. Bueno, entonces es reconocido desde hace años atrás que los hechos violentos y los traumáticos, las lesiones accidentales traumáticas, se convirtieron en un problema de salud pública. Problema de salud pública debido a su gran dimensión. Se tiene estipulado por la OMS que 5.8 millones de personas mueren cada año como resultado de lesiones y traumatismos. Y también, desde la misma entidad, se reporta que cada 5 segundos se muere una persona en el mundo por este tipo de lesiones accidentales o lesiones violentas. Y eso corresponde al 14% de funciones de la población masculina y al 7% de la población femenina. Ese 14%, que es más alto en hombres que en mujeres, también entendido porque el sexo masculino se relaciona más con algunos comportamientos de riesgo, con algunas circunstancias de riesgo, y es lo que lo lleva a que este 14% esté encima de las lesiones que incurren en el sexo femenino. Asimismo, se han comparado este tipo de lesiones o de mortalidad por traumatismos y eventos violentos con otro tipo de enfermedades. ¿Para qué? Para mirar la dimensión. Por ejemplo, en algunos países se ha naturalizado la violencia, se ha vuelto parte de su cotidianidad y no se reconoce como la importancia de poderla atacar, prevenir y proteger a las víctimas. Entonces, en ese sentido, hacen comparaciones, por ejemplo, como en el mundo, por eventos traumáticos se tienen cerca de 6 millones de defunciones anuales, que es el 32% más de defunciones anuales que provocan enfermedades como el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria. Bueno, entonces, estos contextos y estos registros son los que nos hacen dimensionar qué tan grave es el problema en el mundo. Y si nos ponemos a ver, entonces, si cada 5 personas se mueren en el mundo, se muere una persona por traumatismos accidentales o violentos,
Entonces, ¿cuál es el costo que recae en la atención en salud? ¿Cuál es el costo que recae en el sistema de justicia? ¿Cuál es el costo que recae en esa incapacidad generada en el contexto familiar? Y además, teniendo en cuenta que es un costo que está a corto y a largo plazo, que va a afectar no solamente a la víctima, sino a su contexto familiar, social y asimismo al desarrollo de una nación, porque son años de vida potencialmente perdidos, son años de vida saludables perdidos. Bueno, hablamos un poquito del contexto en el mundo de esa problemática y ahora, teniendo en cuenta pues que el homicidio es como el evento de mayor preocupación dentro de todos los casos de lesiones de causa externa, vamos a dar un indicador que es que en la región de las Américas se tiene una tasa de 28.5 personas por cada 100.000 habitantes, o casos de homicidios por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica, en la región de las Américas. Y esa tasa es de las más altas en el mundo. En Colombia hay una tasa mucho más alta que esta de 28.5 de la región de las Américas. Y en Antioquia la tasa es más alta que la de Colombia. El observatorio de la nación, el observatorio que tiene el Instituto Nacional de Salud reporta cuál es el costo que recae en el sistema de atención en salud por recibir todos estos casos de mortalidad de eventos violentos. Y ellos tienen pues un reporte y nos habla que de las mayores tasas que tienen de costos y además de mortalidad que se puede prevenir, está el departamento de Antioquia. Entonces, en todo el mundo, ya dijimos que es un problema eminente, que se tiene también monitoreado. ¿Por qué es importante abordar este problema en niños, niñas? Porque entonces se producen 950.000 defunciones en niños y jóvenes menores de 18 años, esto hablan de cada año. Además que ellos requieren atención, y esa atención es a corto y a largo plazo. Esa atención involucra equipos, personal, por su ingreso hospitalario, por su atención en el departamento de urgencias cuando llegan por cualquier necesidad debido a la gravedad de las lesiones. Además, es un problema que se debe abordar porque los principales agresores, ya lo mencioné, son sus familias o sus cuidadores, y ellos no son los que denuncian. Entonces ahí está la responsabilidad interdisciplinaria desde otras instancias que tienen y tenemos la responsabilidad profesional y social para poder atender, para poder diagnosticar, atender y empezar esa cadena de protección que requiere el menor. Diferentes estudios han reportado todas las implicaciones en salud que repercuten o que adquieren y desarrollan las personas víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual cuando son niños, niñas y adolescentes. Entonces, hablando de las consecuencias físicas, mencionan las lesiones abdominales, torácicas, cerebrales, mencionan desarrollo de diabetes, obesidad, desgarros, discapacidades. Así como los problemas físicos, también aparecen los problemas de la salud mental, y algunos son desapercibidos. Entonces es donde aparecen el abuso de alcohol, de drogas, la depresión, la ansiedad, la hiperactividad, el tabaquismo, entre otros aspectos que afectan la salud mental. Afectan igualmente la salud sexual y reproductiva, y también está muy asociado y se ha comprobado que las enfermedades crónicas aparecen y están relacionadas en casos de niños que fueron maltratados. Entonces, enfermedades crónicas como la artritis, el cáncer, los problemas cardiovasculares, los problemas renales, y ya mencionamos que no es solo a corto plazo, sino que también es a largo plazo, que es lo que hace más preocupante los casos de maltrato.
a niños y niñas. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol o esa responsabilidad que tienen los médicos, enfermeras o personal de atención de salud cuando están frente a un caso de maltrato? Primero, hay que tener claro que cualquier sospecha de maltrato de la persona que está siendo atendida se debe reportar a las autoridades competentes. Existe una normatividad que obliga al personal que está atendiendo a la víctima para reportar a la policía, autoridad competente, y es ahí donde se inicia el proceso de protección de la víctima y también el proceso de asistencia y reconocimiento de sus derechos. En ese proceso de atención a las víctimas es importante describir de forma minuciosa las lesiones sospechosas, en donde se dé detalle al tamaño de la lesión, a la forma, a la presencia de dolor o la perturbación de la movilidad, porque eso permite reconocer la intensidad de la lesión y la antigüedad de las mismas. Bueno, entonces cuando se cree que existe maltrato al menor, y si es un caso de violencia sexual, es importante que se recuperen los elementos materiales de prueba y ya después se entreguen a la autoridad competente que se procede o que va a proceder a manejar el caso. Es importante no dañar la cadena de custodia, es importante no dañar la evidencia para que se puedan hacer, por ejemplo, en caso de delito sexual, se puedan hacer pruebas de identificación genética. Entonces, si se conserva el elemento material de prueba, se conservan las pruebas biológicas, la materia, el elemento celular, donde podemos recuperar el ADN. Muy importante, en los protocolos de atención a víctimas mencionan que en caso de sospecha de abuso sexual se debe identificar, registrar el abuso y evitar la victimización, que se ha reconocido que todavía existe, y continúa ese proceso de revictimización en el menor de edad, preguntándole de forma inadecuada, de pronto haciendo una revisión física de forma inadecuada, sabiendo que la persona fue agredida recientemente. Después de proceder a hacer el examen físico, lo menos traumático posible, ya dijimos que se deben recoger las muestras o residuos de una forma adecuada, siempre preservando el elemento material de prueba para poder hacer después un estudio genético. Bueno, entonces, después de mencionar un poquito la contextualización de la responsabilidad del personal de salud que atiende los menores, les voy a compartir lo que hemos encontrado en nuestro estudio, en donde el objetivo general era caracterizar la violencia intrafamiliar sexual de eventos atendidos por el sistema médico forense en el departamento de Antioquia durante los años 2010-2016. Esa caracterización viene a partir de los casos que recibieron valoración médico-legal en el sistema forense, acá en Colombia o acá en el departamento, por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Existen otros reportes de la seccional de salud, sin embargo, ellos no nos dan tantos detalles y la información no es tan actualizada, no está tan reciente, pero sí existen reportes de la prevalencia que es atendida por el sistema de salud. ¿Cómo se hizo? Entonces nosotros lo que hicimos fue, a partir de esas bases de datos del sistema médico forense, que en este caso, en la actualidad, es CIRDEC, y CIRDEC es el sistema donde reportan todos los médicos forenses o los médicos que hacen la atención en centros rurales, que hacen la atención de la víctima. Se organizaron algunas variables y luego se hizo un análisis descriptivo para poder caracterizar las condiciones sociodemográficas, espaciotemporales y circunstanciales que nos dan cuenta entonces de cuál fue el tipo de lesión, cuál fue la secuela, cuál fue el medio que se usó, cuál
cuál fue la zona topográfica afectada, quién fue el agresor. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante monitorear este tipo de dinámicas epidemiológicas? Primero es porque en cada subregión el comportamiento es diferente, ligado a condiciones socioculturales, a condiciones de desarrollo. Entonces, cada zona va a tener unos indicadores diferentes y si uno reconoce la problemática y la describe detalladamente, se pueden construir o fortalecer estrategias de políticas públicas que apunten a reducir los eventos violentos. Entonces, es una base para la construcción de esas políticas públicas o para el fortalecimiento de las estrategias o para la vigilancia de qué tanto están sirviendo esas estrategias. Y asimismo, se fomenta la toma de conciencia por la comunidad en general para atacar esa naturalización de la violencia. Como es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que primero, para poder trabajar en la reducción, se debe hacer una vigilancia, identificando bien cuál es el problema, cuáles son esos factores de riesgo, después se elabora unos protocolos para poder intervenir y ya se mira cómo se puede aplicar. Dentro de lo que nosotros encontramos, vimos que la violencia interpersonal para el departamento de Antioquia solamente en el 2015 fue la más alta provocadora de las lesiones que fueron atendidas por el sistema forense, seguida la violencia intrafamiliar, accidentes de transporte, violencia sexual, homicidio y accidentalidad. Y en azul, cada una de estas barras, vemos qué parte corresponde a los menores de edad, qué parte corresponde a niños, niñas y adolescentes. Entonces vemos que en la violencia sexual, los principales afectados en este año, para el 2015, en el departamento de Antioquia, fueron los niños, niñas y adolescentes. Esto pues ya lo reconocemos. Y el 20% de todas esas lesiones afectaron a los niños, niñas y adolescentes. Más o menos lo que arroja que en promedio, en el departamento de Antioquia, para esta población, se atendieron 6 homicidios por día, 8 casos de violencia sexual por día, 27 casos de violencia intrafamiliar por día, recordando que esos son los que denunciaron y los que recibieron atención por el sistema forense. Y en estos casos que mencionamos, violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio, las principales afectadas, que son las que tenemos en barrita azul, son las mujeres. Y en los casos de violencia sexual fueron el 64% y de violencia intrafamiliar fueron el 36%, pero esto sí, para el año 2010-2016, lo que nos arroja, por ejemplo, que en este periodo, en estos 7 años que hay entre el 2010 y 2016, se atendieron 14.341 víctimas por violencia sexual en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Se les realizaron valoraciones médico-legales. Es diferente el comportamiento y la dinámica del tipo de violencia y quién está más implicado, si el hombre o la mujer. Entonces vemos diferencias. En violencia sexual definitivamente el principal es la mujer, y en violencia física entonces ya se distribuye más. Dentro de estas lesiones fatales y no fatales por violencia sexual, intrafamiliar, homicidios, el 70% de las víctimas entonces correspondieron a las mujeres. En estos eventos no fatales, que son violencia sexual y violencia intrafamiliar, el 93% correspondieron a las no fatales y el 7% correspondieron a las fatales, dando en este periodo de estudio o arrojando 22.557 casos atendidos. Eso deja una tasa anual de 168 personas por cada 100.000 habitantes, 168 víctimas por cada 100.000 habitantes para el departamento de Antioquia, que fueron víctimas de violencia sexual intrafamiliar, y acá la comparo con una tasa por VIH y tuberculosis para el 2015 en Colombia de 31, de una tasa de 31 por cada 100.000 habitantes. Ahí vemos pues la dimensión de la problemática. Y lo mismo para la mortalidad, nos arroja 1.580 casos
este periodo, estos 7 años, muertes entonces de menores, niños, niñas, adolescentes, dejando una tasa de 14 por cada 100.000 habitantes, y en comparación con VIH y tuberculosis en Colombia, tenemos una tasa de 2.1. Esa ocurrencia por edad la podemos ver en la siguiente figura, en donde en las barras azules tenemos el presunto delito sexual y en las barras rojas tenemos la violencia intrafamiliar. Vemos que desde los 0 años, pues eso es reconocido ya, son víctimas de presunto delito sexual o también de violencia intrafamiliar. Y acá en Antioquia, para este periodo de estudio, los principales afectados fueron los menores de 10 a 14 años, tanto de víctimas de violencia sexual como de violencia intrafamiliar. Igualmente de 5 a 9 años, los casos de presunto delito sexual son muy significativos, son muy altos, son considerables. Entonces, ¿qué tipo de incapacidad, cómo afectó a estas personas? Si hablamos del tipo de incapacidad, nos arrojó que el 44% fue definitiva, el 9% fue provisional y el 45% no demostraban tener una incapacidad. Lo que pasa es que esta es valoración física, entonces si se revisa cómo afectó la salud mental, entonces ya ahí vamos a tener como otros resultados. Respecto al diagnóstico topográfico, ¿cuál es la zona principalmente afectada? En el homicidio aparece el 26% por eventos politraumáticos y el 24% aparece por trauma craneoencefálico. En los estudios se reporta que el trauma craneoencefálico son los principales en lesiones fatales en menores de edad, pero ¿qué pasa con este estudio? Que acá en politrauma pueden también estar muy influenciados, pueden también tener muchas cifras de trauma craneoencefálico. Sin embargo, para maltrato físico ya las condiciones cambian y la región más afectada después del politrauma son las extremidades y glúteos y el trauma facial. Esto es muy característico de la violencia intrafamiliar. Ya vimos las secuelas, ya vimos a qué niños afecta más, ya vimos cuántos son los afectados en este periodo de 7 años y para dónde vamos. Entonces, ¿para dónde vamos? Desde el 2010 al 2016, la tasa de violencia intrafamiliar, que es esta línea roja, estos son los casos. Los casos de violencia intrafamiliar han aumentado. Y es que la violencia intrafamiliar ha aumentado, las denuncias han aumentado. Entonces ya eso es una discusión que yo creo que es de parte y parte. Las denuncias de pronto pueden haber aumentado, pero no podemos saber si es que la violencia intrafamiliar sí ha aumentado o es debido solo a las denuncias. El presunto delito sexual también del 2010 al 2016 en menores de edad, en niños, niñas y adolescentes también viene en aumento, y en homicidios sí vamos reduciendo. Igual como en la población general, en niños, niñas y adolescentes los homicidios desde el 2010 al 2016 también han reducido. En Latinoamérica también se ha dado una cifra que los homicidios han reducido alrededor del 30%. ¿Quiénes son los principales agresores? También ya lo sabemos, de este tipo de violencias. El familiar con un 76% para estos casos de estudio en Antioquia, los amigos y compañeros, y dentro de estos familiares, el padre es el que está en la primera categoría de ser el más agresor, seguido del padrastro, primo, tío, abuelo, cuando estamos hablando de maltrato al menor, porque esta dinámica cambia si se ponen, pues si uno analiza la violencia de pareja, si uno analiza la violencia del adulto mayor. Entonces, en algunas reflexiones después de esta información, podemos darnos cuenta que existe un manejo inadecuado, inequitativo de esa relación de poder que se da en la familia. Porque la violencia intrafamiliar nos muestra que los principales agresores son sus padres. Son altos los registros de violencia contra las mujeres, se debe fortalecer con prioridad el trabajo por la reducción de la violencia intrafamiliar. Las mujeres son las más agredidas no solo en violencia sexual, sino también en violencia intrafamiliar.
El papel de los médicos y enfermeras es fundamental en la detección del maltrato contra los niños y muy importante es que el registro de la información de cualquier tipo de agresiones es fundamental por parte de los médicos. Ese registro sirve para poder vigilar, prevenir, crear estrategias, proteger. Cuando nosotros estamos haciendo el estudio, estas caracterizaciones, hay muchos casos sin información o hay muchas incongruencias. Esa información viene de los médicos que la reportan en los 125 municipios. Entonces se hace un llamado y una petición a que seamos muy conscientes de la importancia de ese registro de información. Y la reducción de eventos violentos requiere de un trabajo interdisciplinario y es responsabilidad de cada uno de nosotros y todos debemos adquirir un compromiso para poder construir esa paz. Muchas gracias.